una reforma constitucional muy importante, que es reciente y significa un nuevo paradigma, la doctrina lo ha señalado así, fue la reforma publicada en el Diario de la Federación, después de pasar todo el procedimiento de las dos cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados, que establece un cambio en el primer título de la Constitución, que es muy importante ese título porque se refiere a los derechos de las personas. Hay cambio de paradigma en muchos sentidos. Esta reforma fue lo que hizo. En primer lugar, fue muy larga la gestación, pero no fue fácil. Hay un cambio de denominación de ese título primero de la Constitución. ¿Cómo se llamaba ese título primero? De las garantías individuales. La primera pregunta que uno se hace, si la Constitución de 17 introdujo los derechos sociales a nivel constitucional, pues al menos hubiera dicho de garantías individuales sociales. ¿Cuál es la explicación por qué no se hizo así? Fue una incidencia del Congreso de Querétaro. El primer título ya había sido aprobado cuando ese grupo de constituyentes, ya casi al final de las sesiones, propuso y logró que se aprobara los artículos 123 en materia de trabajo e incluir en el 27 la reforma agraria. Pero, como ya habían aprobado el primer título de la Constitución y este se denominaba las garantías individuales, no se percataron de esa situación y la Constitución quedó aprobada de esa manera. Pero inclusive el mismo título de las garantías individuales que surgió en la Constitución de 57 es un título, una denominación anacrónica. ¿Cuándo surgió esa la idea de las garantías individuales? En la Revolución Francesa. En el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, se estableció que si en una comunidad política no estaban establecidos la separación de los poderes y la garantía de los derechos, no tenía constitución. Ahora, ¿qué entendían por garantía de los derechos? La circunstancia de que estuviese en un documento de carácter constitucional. Ya con eso consideraban que los derechos eran garantizados. Y de aquí surgió la idea de las garantías como sinónimo de derechos. Derechos que estaban consagrados en un instrumento constitucional estaban garantizados. La realidad nos dice que no, que se necesitan instrumentos jurídicos y también políticos para lograr que esos derechos efectivamente se cumplan. Nosotros creamos, ya desde la Constitución 57, el derecho de amparo como el instrumento procesal para darle eficacia a los derechos. Entonces, en ese título se confundían dos cosas: los derechos con los instrumentos de ser efectivos. Y ya con el tiempo, en la doctrina, en las mismas constituciones, se fueron construyendo dos conceptos distintos. Uno eran los derechos, lo otro eran los instrumentos jurídicos, políticos también, y sociales para darle efectividad a esos derechos, que son las llamadas garantías constitucionales. Bueno, pero no hacíamos esa diferencia, le llamábamos garantías individuales como sinónimo de los derechos. En esa reforma de 10 de junio de 1915 se hizo un cambio fundamental. Se cambió el título de garantías individuales, que parecía que estaba muy consolidado
que costó mucho trabajo convencerlos a los miembros del Congreso, que lo modificaron por el de derechos humanos. Eso parece un cambio solo de palabras, no, es un cambio de concepción totalmente distinto. Y además, hay una cosa muy importante. La Constitución de 17 se creó en una época de un sistema positivista. No aceptaba el derecho natural. Pero fue muy importante que en ese artículo primero de esa Constitución cambió el concepto de los derechos que otorga la Constitución por el concepto de reconocer. Y eso implica que se ha aceptado una corriente justnaturalista clásica, desde Grocio, Pufendolus, Enciclopedia, etcétera, del iluminismo, que es de carácter laico, pero justnaturalista. Entonces, el nombre no es un cambio solamente semántico, es un cambio sustancial, y por eso se ha dicho, esa reforma, al hablar de los derechos humanos y que en la Constitución reconoce sus derechos, cambió totalmente la concepción tradicional de la Constitución de 17. Y eso le agregamos que da nivel constitucional a los derechos de los tratados internacionales. Eso también fue un cambio esencial. ¿Por qué? Porque los derechos de los tratados que ya habían sido incorporados, la forma de incorporarlos pues es que el Ejecutivo los suscriba, el Congreso lo autorice a ratificarlos y se incorporan. Esos derechos incorporados ya están en la misma Constitución. Es decir, el capítulo de derechos humanos en la Constitución es muy grande, porque comprende los que la Constitución otorga y que han modificado bastante, se han incorporado muchos derechos, más los de los derechos de los tratados internacionales. Entonces tenemos un acervo de derechos que son ya nacionales, de fuente internacional, pero son nacionales, que implica los derechos que se han ido creando en distintas reformas y los derechos de los tratados internacionales. Tenemos una gama de derechos muy grande, muy importante, y eso es un cambio sustancial.